No, me comentaron y parte de la nota la escuché y la verdad que en principio me fue muy llamativo escuchar a una diputada opositora hablando en algunos términos bastante confusos sobre el discurso del gobernador, pero bueno, por eso me parecía que era importante también escuchar diferentes opiniones con respecto a eso, porque hay algunas cuestiones que me parece que por lo menos cabe hacer alguna aclaración. Claro. Bueno, el contrapunto lógico de la política, y me parece fantástico que se puedan escuchar todas las voces. Y en este caso, bueno, ayer habló Vanessa Abril, ahora vas a hablar vos. Voy a ver si logro, me prometió después de un año y monedas, ubicar a la diputada Toro, Andrea Toro, que también me prometió que hoy va a estar charlando con nosotros. Así que contanos un poco qué fue lo que te sorprendió o qué fue lo que te pareció, no sé si inapropiado, pero por lo menos cuestionable lo que dijo ayer tu colega, la diputada Abril. No, en principio, parece que los diputados y gran parte de la política que hoy está en la oposición parece que viven una realidad paralela. En principio, el discurso del gobernador es un discurso apropiado para el momento que vivimos, porque si hay algo que nosotros tenemos que tener en cuenta es parte también de lo que es el diagnóstico. O sea, nosotros no llegamos al gobierno desentendidos de la realidad, sino que llegamos en un contexto. Y que Vanessa Abril haga ciertos cuestionamientos que estén relacionados a la institucionalidad o cuestiones, como dijo, un discurso vacío, una gestión basada en la improvisación. La verdad que viniendo de una diputada que fue funcionaria del gobierno de Arcioni y que también fue gran parte del espacio donde hoy estamos, digamos, o sea, llegamos a donde estamos ahora con un montón de cuestiones sin resolver, y ella fue parte de una gestión. Entonces que haga un análisis sobre algunas cuestiones, eso me parecía llamativo. Sí. Que hable de institucionalidad de la legislatura. Ella habló sobre la institucionalidad de la legislatura cuando justamente venimos de muchos años donde la legislatura no funcionaba, donde algo que vos mencionaste recién, que tiene que ver con el debate, estaba prácticamente vedado, porque si hay algo que no había en la legislatura era debate. Hoy la legislatura funciona, se ha recuperado justamente la institucionalidad, hay proyectos. El año pasado, para que tengas una idea, en el cronograma de sesiones que tuvimos, se pudieron realizar todas y no fracasó ninguna sesión, cuando lo corriente era que las sesiones no se realicen o que fracasen. Eran sesiones que duraban muy poco tiempo, o sea, los proyectos se presentaban y se aprobaban casi automáticamente, y hoy se ha vuelto al debate, se ha vuelto a la discusión. Fíjate vos que lo que vos decís es muy cierto, por lo menos es el balance que hace el presidente de la legislatura, el doctor Mena, haciendo referencia siempre, por lo menos en este primer año de gestión al frente de la Casa de las Leyes, como suele decírsele a la legislatura, el incremento notorio en la cantidad de horas de sesión. Por supuesto, eso no necesariamente o no automáticamente está traducido en la calidad legislativa, pero habla a las claras de que se ha sesionado más y se ha legislado más, y como bien vos decís, digamos, se ha trabajado más. Ahora, fíjate vos lo que son las vueltas de la política. El presidente de la legislatura, que tenía el triste récord de prácticamente sesionar apenas muy pocas horas a lo largo de todo el año, termina siendo asesor del bloque. Estamos hablando de Ricardo Sastre, ¿no? El ex intendente de Puerto Madre. Fue el vicegobernador de la provincia, presidente de la legislatura, presidente de una legislatura que prácticamente no funcionaba, y como premio es asesor de la legislatura. Es asesor del bloque de arriba Chubut, que justamente es la primera minoría y que hoy es opositora a nuestro gobierno. En lo que tiene que ver con el
trabajo que se ha llevado a la legislatura, la verdad que yo siempre destaqué que se ha hecho un trabajo impulsado por el vicegobernador, impulsado por el bloque de Izquierda Chubut, pero también con mucho acompañamiento de la oposición. Eso hay que reconocerlo. O sea, me parece que en algunos proyectos que se han trabajado, la oposición ha sido una oposición constructiva. Por eso me parecía raro que la propia diputada que ayer hablaba sobre este tema desconozca algo que tiene que ver justamente con un trabajo que se llevó adelante por parte de todos los diputados de la Cámara. Y creo que ahí hubo un compromiso de todos los bloques, pero hablar de pérdida de institucionalidad, la verdad es que por lo menos me resultó llamativo cuando lo escuché. Y después hay otras cuestiones que, a ver, no tengo toda la nota en la cabeza en este momento, pero... No, fue larga, sí. Habló de la educación, y también me parece casi hasta cómico o tragicómico que alguien que fue parte del gobierno de Arcioni se anime a hablar justamente del tema de educación, cuando justamente lo que se hablaba en la provincia era de la tragedia educativa que había que estaba atravesando nuestra provincia. A mí no me gusta ser autorreferencial en algunos temas, pero muchas veces uno lo lleva a ejemplos particulares. Yo tengo el caso de mi hija, que ella empezó a transitar la escuela secundaria, creo que fue allá por el año 2019, 2020, entró en el receso de invierno, en las vacaciones de invierno, del primer año de la secundaria, y nunca más volvió a tener clases. Se fue a la universidad sin transitar prácticamente la escuela secundaria. En ese momento se pasaba de año por decreto del gobernador y sin pasar por las aulas. Eso nos llevó lamentablemente, digamos, a tener una educación de mala calidad, pero además en un montón de aspectos. Cuando se hacían los exámenes PISA, Chubut aparecía último en el ranking nacional en ese aspecto. La verdad es que vivimos momentos muy malos con respecto a la educación, y por suerte este gobierno tomó como prioridad la educación. Se pudo concretar este plan que llevó adelante el gobernador junto con el ministro Punta, que es Juntos por la Educación, donde se planteó varios objetivos y se fueron cumpliendo a lo largo del año. Iniciar el ciclo educativo en tiempo y forma es algo que se había planteado después de casi 10 años y se pudo cumplir con eso. Se lograron los 180 días de clase. Me parecía también esto, estoy recordando algo que se mencionó ayer, que decía, el ministro planteó que van a ser 190 días de clase, 190, y ya está hablando de que van a ser 180, decía la diputada ayer, cuando en realidad en los últimos 6 años, cuando uno cuenta la cantidad de días, hubo un solo ciclo lectivo en los 6 años, en los últimos 6 años. Entonces, poner, digamos, en tela de juicio el trabajo que se está llevando adelante desde el Ministerio de Educación y desde el gobierno de la provincia, la verdad que es llamativo. Se trabajó en un plan de alfabetización que se hizo, bueno, en conjunto con el sector privado. Bueno, se trabajaron en muchos aspectos. Seguramente que hay todavía muchas cosas para mejorar, porque la verdad... Y sí, hay mucho todavía para mejorar. Mira, en la ciudad de Esquel, no tengo el reporte hoy porque hablar con la señora, yo no me acuerdo cómo se llama la señora que está en el área administrativa, sede administrativa del Ministerio de Educación, porque prácticamente lo tengo por ahí anotado a la señora, pero no habla nunca, no atiende nunca da información. Pero hasta la semana pasada teníamos 12 escuelas con inconvenientes en la ciudad de Esquel, que todavía estaban con dificultades, algunas están cerradas, otras escuelas 76, la tengo ahí presente. Y hoy a la mañana hablaba con una señora que es mamá de unos chicos de Carrel Leufú, que están llevando sus hijos a la escuela de Corcovado, o están planteando llevarlos a la escuela de Corcovado, porque la de Carrel Leufú está con dificultades. Es decir, todavía hay mucho por hacer, no es que estamos... que está todo bien, hay mucho por arreglar todavía. No, pero a ver, eso nosotros somos conscientes desde el gobierno que todo lo que
que tiene que ver con educación, hay que hacer un análisis profundo. Se está trabajando y se ha trabajado en muchos aspectos, sobre todo pensando de que para nosotros es necesario que podamos avanzar en diferentes aspectos de la educación, pero con los chicos siempre en las aulas. Claro, sí. Obviamente que hay cuestiones que tienen que ver con infraestructura escolar, pero si vos te pones a analizar lo que ha pasado en los últimos años, y la verdad es que las escuelas se han venido abajo, y poder remontar todo esas situaciones edilicias de las escuelas, la verdad es que no va a ser de un día para el otro. Mira, para que tengas una idea, el año pasado, desde el área de obras públicas, se hicieron aproximadamente casi 120 obras, de las cuales 108 o 110 fueron justamente relacionadas a temas de escuelas. Después también hubo muchos avances en algunas otras escuelas que no estaban funcionando. Una escuela que era emblemática en Comodoro, como la de Biología Marina, hace pocos días se volvió a reinaugurar. Lo mismo con una escuela en El Hoyo, la 7727. Se anunció hace poco que se va a empezar con la construcción y la ampliación de una escuela en Corcovado, en Paso de Indio. El lanzamiento de este nuevo ciclo lectivo fue en Puerto Madryn, justamente con la inauguración de una escuela en esa ciudad. O sea, hay un plan de trabajo que se viene desarrollando, y la verdad es que por lo menos hoy podemos hablar que se están recuperando cuestiones relacionadas a la educación que se habían perdido durante mucho tiempo. Claro, sí, es cierto que en ese sentido el gobierno de Arcioni no dio en la tecla. Tuvo aciertos y tuvo errores como todo gobierno, pero estrictamente en materia educativa no fue ahí donde tuvo su mejor performance el gobierno de Arcioni. Sí, yo sería un poco más crítico, no solamente en educación, sino en muchos otros aspectos. Bueno, pero la diputada, está bien, yo en este caso estoy fungiendo de periodista, no de político. También como periodista, después sobre el final te voy a pedir te adelanto la pregunta para que me la expliques, porque no logro entender, así como no logro entender que aquel que fue presidente de la legislatura y que hoy está hablando de hacer un frente con Torres y fortalecer la gestión de Torres, etcétera, y no pudo hacer funcionar la legislatura. No logro entender cómo hoy es asesor de la legislatura en ese bloque, ¿no? Tampoco logro entender, pero te la adelanto ahora para que me la cuentes al final, cómo un gobierno como el de Torres, que ha sido tan crítico con Arcioni, con razones y sin razones, no sé, bueno, también es el juego de la política, tenga gran parte de los funcionarios de Arcioni forman parte de este gobierno. Después, eso sobre el cierre, te doy el changüí de que pienses la pregunta, la respuesta para el final. Pero sí, tuvo cosas que no funcionaban muy bien. Bueno, el endeudamiento de la provincia fue uno de ellos, ¿no? Recordemos que el endeudamiento fue como consecuencia de varias... Ayer lo dijo la señora Abril, lo dijo, se justificó con la pandemia, con esto, con aquello, con otro, pero la provincia era una máquina de generar deuda. Bueno, también hay que, de alguna manera, entender que la provincia se está desendeudando a costa de endeudarse con los chubutenses y hacer obra para los chubutenses, ¿no? Lo del fondo fiduciario es eso, es decir, le dejo de pagar a la nación y le pago a los chubutenses. Hay algo que escuché en la nota de ayer que tenía que ver con la justificación de la toma de deuda con el fondo fiduciario. La diputada decía que ellos habían priorizado endeudarse con el fondo fiduciario, que era un fondo que dependía directamente de Nación, porque ellos habían analizado que era conveniente llevar adelante ese tipo de endeudamiento que con otro tipo de fondo. Sí, a la hora de no pagar, era más fácil no pagarle a la Nación o hacer un buen arreglo con la Nación y no con un acreedor externo. Exactamente. A ver, lo tomo esto, ¿sabes por qué? Porque también cuando tratamos el convenio justamente por el régimen de extinción de obligaciones recíprocas, que es este acuerdo que se llevó con Nación, fue el mismo argumento. No, mira, nosotros precisamos endeudarnos con Nación porque sabíamos que podía venir una mejor negociación.
Yo lo que no me olvido es que este crédito o este endeudamiento que se tomó con Nación fue, cuando el gobernador habla de un endeudamiento criminal, habla porque las tasas realmente eran tasas que eran exorbitantes y además con plazos que tampoco eran convenientes para la provincia. Justamente por eso también llegamos al principio de nuestra gestión con un conflicto con Nación, justamente por una retención indebida que se había llevado adelante por parte del gobierno nacional de la coparticipación, porque estaban reclamando... Indebida sí. No, es lo que estaba firmado en el acuerdo, no es indebida. Era indebida y te voy a decir por qué. Porque en toda negociación hay dos partes donde tienen que lograr acuerdos. En ese momento, provincia quería afrontar cuáles eran las obligaciones que tenía con la Nación. No está bien, pero el acuerdo que firmó la provincia fue devolver de la manera que empezó a descontar la Nación. Si después hicieron una negociación, si Torres se enojó con Milei, si llegaron a un acuerdo, está todo bien, felicitaciones, y este canje de deuda a que se referencia es conveniente para la provincia en tanto en cuanto se hagan las obras, pero lo que se firmó originalmente era... Sí, Ricardo, pero yo te voy a ver... si después el descuento ahora hacía inviable a la provincia, yo lo entiendo a Torres, pero lo que firmó Arcioni lo firmó en nombre de la provincia. Sí, pero te voy a decir algo con respecto a eso, o sea, uno firma acuerdos, uno firma un endeudamiento o lo que sea, y obviamente que uno tiene que hacerse cargo de las obligaciones del Estado. Claro. Pero en este caso en particular, a lo que yo menciono, hay un fallo de la justicia federal que le da la razón a Chubut. Y provisorio. O sea, sí, era provisorio, pero después llegaron a un arreglo. Sí, Sastre Sastre laudó en beneficio de la provincia del Chubut y después llegó este acuerdo. Este acuerdo hoy por hoy creo que el mayor beneficiario de todo esto es la zona de la costa, que se va a ver beneficiada con la cancelación de deuda a cambio de la obra de la doble trocha. Después de eso, ¿qué sigue? Después de la doble trocha, ¿qué otra obra sigue? Porque con eso solo no llega, creo que con eso solo no se llega al monto de lo que le debe la provincia a la Nación. No, este desendeudamiento que se planteó a partir de esta negociación, la verdad es que todos lo vemos como algo muy beneficioso, en primer lugar, sí, porque hubo una cifra muy grande de lo que era la deuda original. Si se hubiese tenido que pagar la deuda que estaba consolidada a febrero de este año, que fue hace muy poquitos días, la provincia tendría que haber pagado 250.000 millones de pesos. Sin embargo, a partir de la consolidación de esta deuda, quedó en 130.000 millones, casi un 50% de quita de deuda, pero no solamente eso, sino que se plantearon nuevos plazos para el pago, donde se planteó pagar en 4 años y con 1 año de gracia, que eso la verdad que fue muy muy beneficioso, y además, como vos decís, desendeudarse haciendo obra pública, que son compromisos que asume la provincia, pero además haciendo obras que Nación no estaba dispuesta a avanzar, como decís vos, en el caso de la doble vía entre Neumares, que fue la primera obra que se logró acordar, conveniar, pero bueno, hay otras obras que se irán viendo para poder avanzar. Hoy hay que recordar que también la ruta 40 está judicializada y me parece que es una gran deuda, sobre todo la zona de acá de la cordillera y la zona más cerca de Comodoro, en la zona de Tamarisco, son obras que son necesarias porque hoy nuestra conectividad básicamente en toda la provincia es conectividad terrestre, y la verdad que el estado de las rutas nacionales es muy malo, y si bien son obras que tiene que hacer Nación, hay cuestiones que probablemente entren también en este régimen de extinción de obligaciones, que puede ser alguna otra ruta como la 40, la 25, algún otro tramo de la ruta 3, pero bueno, esas son obras que se van a ir conveniando
a medida de que se vaya avanzando, sí, digamos, bueno, con estos acuerdos. Daniel, si sos tan amable, ¿podés explicarme por qué lo que te decía, te adelantaba, te la adelanté la pregunta, te di tiempo como para que armes un poco la respuesta? Es difícil de entender que un gobierno que critica tanto al gobierno anterior se nutra de funcionarios del gobierno anterior, pero todo tiene explicación y yo creo que tiene una explicación, pero yo tengo la mía. Para vos, ¿cuál sería la explicación? Ya, cuando me hacías la pregunta era algo que te lo podía contestar rápidamente. En primer lugar, los funcionarios, la capacidad que tienen en el rol que tienen que cumplir es innata de las capacidades que tiene cada uno de los funcionarios. En este caso, yo creo que Torres ha priorizado el trabajo que han realizado algunos funcionarios, y te puedo dar nombres. En el caso de Giacomone, Andrés Giacomone es una persona que se ha desempeñado... Es el Poder Judicial, hablemos del Ejecutivo. No, eso es el Poder Judicial, hablemos del Ejecutivo. No, Ricardo, Andrés Giacomone, fiscal de Estado de la provincia. Sí, fiscal de Estado, pero ahora es ministro del Superior Tribunal, ¿no? Sí, pero formó parte del gobierno de Torres hasta hace pocos días. Y del gobierno anterior también, sí. Y el gobierno anterior, o sea, trascendió, digamos, la función que él tenía del gobierno de Arciani al gobierno de Torres. Te puedo dar otro ejemplo, como el actual ministro de Economía, que es Andrés Meiner, claro, que es una persona que ha llevado muy bien su trabajo, pero más allá de la cuestión político-partidaria, uno tiene que ver la capacidad de las personas, o sea, no tiene que ver si trabajó en un gobierno o no trabajó en otro. A ver, el que fijaba las políticas era el gobernador, y en ese momento era Arcioni, y me parece que estos funcionarios nada tiene que ver con las políticas que fijaba en su momento el gobernador, y hoy sí responden a las políticas que tiene que fijar el gobernador Torres. Por eso digo que hay que separar las cosas. Muchas veces se habla de que todo es lo mismo, no todo es lo mismo. Incluso hay políticas que había llevado adelante el gobernador Arcioni, que eran políticas beneficiosas para la provincia y se han sostenido incluso en el gobierno de Ignacio Torres. Ponele, la creación de la agencia de turismo, que fue un avance que llevó adelante el gobierno anterior, el gobierno de Arcioni, es algo que se sostuvo en el tiempo y que hoy el ministro Tino Lapena lo está sosteniendo porque fue una buena idea. Entonces, no es que todo lo que se hizo anteriormente está mal. Sí somos muy críticos en cuestiones que nosotros vemos que realmente no funcionaron y que fueron realmente una tragedia para la provincia, como todo el manejo económico, todo el manejo educativo. A ver, para mí es muy difícil poder hacer críticas de este gobierno cuando sí fuiste parte, digamos, del gobierno anterior, pero parte fundamental. Yo creo que hay cuestiones del gobierno anterior de Arcioni que sí son para poder observar, como que todo lo que venimos hablando y que charlamos recién con respecto al tema del endeudamiento que se llevó con el fondo fiduciario, todo lo que tiene que ver. Mirá, bueno, que hablamos de economía, te cierro con déjame esto. decirte, sí, decime. Déjame decirte una cosa y ya termino. En algún momento el gobierno anterior tuvo que tomar una decisión que era llevar adelante el pago escalonado para los empleados públicos provinciales o endeudarse. Y se tomó de manera muy responsable una deuda para pagar gastos corrientes. O sea, en cualquier administración, incluso en una administración doméstica, tomar ese tipo de deuda, la verdad es que es muy irresponsable. Pero bueno, son cuestiones que tienen que ver con políticas que había fijado el gobierno anterior. El gobernador Luis Torres ha avanzado con un montón de cuestiones y no ha tomado un solo peso de deuda, sino que se han acordado un montón de situaciones con Nación que han sido en beneficio de la provincia. Está bien. Bueno, está bien. Daniel, ha sido, te iba a hacer más preguntas, pero no tengo tiempo. Ha sido muy gentil por habernos atendido esta mañana y espero a que hayas podido saldar la respuesta a Vanessa Abril. Por supuesto. Agradecerles a ustedes por el tiempo, por el espacio y
agradecerles nuevamente por estar